¿Qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Orlando Martínez de la iglesia Casa Profética Amén. Y en esta ocasión quiero compartir una palabra acerca de los avivamientos proféticos que el Señor permitió a través de la historia de la Biblia con ciertos personajes que usaron incluso elementos claves y específicos en cada uno de ellos para traer avivamientos proféticos al pueblo de Israel. Quiero decir que hoy en este tiempo se necesita un avivamiento profético, se necesita un despertar espiritual en el pueblo de Dios para no estar dormidos, para no caer en el letargo y en el engaño de Satanás, sino estar expectantes en cuanto a lo profético que nos marca la palabra de Dios. Y quiero empezar con el primer personaje que Dios levantó siendo profeta, el profeta Samuel. Dice la palabra de Dios que cuando Samuel fue levantado, en ese tiempo había una escasez de palabra de Dios, de visiones, de revelaciones, de profecía. En ese entonces escaseaba la palabra de Dios, pero Dios tenía reservado a Samuel para traer un avivamiento profético. Quiero decir que un avivamiento profético trae cambios de mentalidad. Un avivamiento profético trae reformas. Un avivamiento profético trae luz, trae confirmación. Un avivamiento profético nos direcciona de la manera correcta en la que Dios quiere que andemos en esos caminos. Y en ese tiempo Samuel fue levantado como profeta. Su asignación o su nombre significa oír a Dios. Y él, cuando empezó a escuchar a Dios, no había quien le instruyera en el camino. Incluso Dios le hablaba audiblemente, pero él no sabía que era Dios. Y fue con el sacerdote Elí hasta que él le dijo: es Dios, Él te está hablando. Cuando Él te hable, dile: heme aquí, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó de nuevo, escuchó la voz de Dios audible, y ahí empezó un avivamiento profético. Ahí el Señor trató con Samuel, metiéndolo a la intimidad de su presencia para traer en él una reforma al pueblo de Israel. El aceite fue el elemento clave que Samuel utilizó para traer un avivamiento profético al pueblo de Israel. Él empezó a ungir reyes, sacerdotes, profetas. Fue en el tiempo de Samuel que empezaron a levantarse escuelas proféticas. Había compañías de profetas a través de todo el pueblo de Israel esparcido. El aceite significa habilitación. Cuando él empezaba a ungir, las cosas empezaban a suceder. Cuando había escasez, él empezó a ungir sacerdotes, reyes, profetas, para que el pueblo de Israel entrar en ese avivamiento profético. Samuel es el primer personaje que habla la Biblia que trae un avivamiento profético, y el símbolo, el elemento que él utilizó fue el aceite. El segundo personaje que vemos en la Biblia es Jeremías. Jeremías, vemos que él vino también en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Es que, hermano, Dios da ciertas permisiones en el pueblo. Dios en ocasiones permite que pasen ciertas cosas, ciertas calamidades, ciertos problemas o procesos. Y en este caso, Jeremías fue levantado en un tiempo difícil, donde él clamaba, él levantaba su voz, él profetizaba, declarando que venía una calamidad para el pueblo de Israel. Sin embargo, nadie lo escuchaba. Pero el avivamiento profético que traía Jeremías para ese tiempo era con un elemento específico que identificaba a Jeremías: las lágrimas. Jeremías incluso escribió un libro que se llama Lamentaciones, porque él derramaba lágrimas. Era el elemento profético que Dios utilizaba a través de Jeremías para traer un avivamiento al pueblo de Israel. Y esas lágrimas eran representación de advertencia. Ahora el siguiente personaje es Ezequiel. Ezequiel también fue un profeta levantado aproximadamente también en el tiempo en que Jeremías fue levantado. Pero Ezequiel sí fue deportado juntamente con todo el pueblo de Israel a Babilonia. Ellos fueron cautivos en el pueblo de Babilonia. Y Dios levantó a Ezequiel en medio de tanto desastre, en medio de esa cautividad. Dios levantó a Ezequiel. El elemento que él utilizó fue el río, las aguas. En el libro de Ezequiel capítulo 47 versículos del 1 al 5 habla de que él tuvo una visión del río de Dios, y que cuando él tuvo esa visión dice que árboles empezaron a florecer alrededor. Habla de que él empezó a sumergirse y veía cómo él, cuando entraba al río, significa un desarrollo espiritual. Entró al río, esa agua le llegaba a los tobillos.
pero después se profundizaba un poco más y llegaba a las rodillas, pero después profundizaba un poco más y llegaba a los lomos. Pero dice que mientras él iba profundizando, mientras él iba desarrollándose, dice que ya no se podía pasar sino a nado. El profeta Ezequiel trae una revelación profética, un avivamiento profético para el pueblo de Israel, y lo hizo a través de las aguas, de esa visión que él tuvo para llevar al pueblo de Israel a una profundidad real con Dios. Dice la Biblia en el primer capítulo de Ezequiel que estando ellos cautivos, él tuvo visiones y revelaciones de Dios. Dice que estando cautivos él pudo ver los cielos abiertos. Eso solamente lo hace una persona madura. Eso solamente lo hace una persona, o lo logra una persona que ha podido entrar en intimidad, en madurez con el Señor, para traer Ezequiel mismo un avivamiento al pueblo de Israel. El siguiente personaje que vemos en la Biblia es Daniel. Daniel también fue levantado en medio de una generación perversa. En el reinado de Nabucodonosor, Daniel fue levantado con poder, y el elemento que él utilizó, o que Dios mismo reveló a Daniel, fue el ayuno. El ayuno. Daniel trajo un avivamiento al pueblo a través del ayuno. Vemos en la Biblia que él ayunaba. Un ayuno muy conocido, el ayuno de Daniel, que se metió en ayuno 21 días para obtener más revelación, para traer un avivamiento, un despertar al pueblo, y Daniel lo logró. Eso fue solamente a través del ayuno. Vemos en el libro del profeta Joel también. Joel trajo un avivamiento al pueblo a través del trigo. El trigo era la representación clave, y lo habla Joel capítulo 2, versículos del 24 al 29, que a través del trigo, que representa la provisión, la restitución incluso, dice la Biblia, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel fue levantado en un tiempo muy fuerte también para el pueblo de Israel, pero él lo hizo a través de la representación del trigo, de la restitución. El siguiente personaje es Zacarías. Zacarías también fue un profeta que Dios levantó en un tiempo difícil. Cuando el pueblo de Israel venía de ser cautivo, tenía que levantar el templo de Dios, y no era cualquier cosa. Zacarías fue levantado en un tiempo donde apenas llegaban a su pueblo. No había provisión, no había pueblo. El pueblo estaba cansado, fatigado. El pueblo venía de una crisis de identidad por haber sido llevado cautivo. Pudo recuperar su fuerza a través de una profecía. El profeta Zacarías habló acerca de, en Zacarías 4:7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. El elemento clave que Zacarías usó fue una piedra que representaba que lo que el pueblo empezaba en ese momento, Dios mismo lo iba a terminar. Es que es importante reconocer que solamente Dios pide que empecemos para que Él pueda terminar la obra en nosotros. En ese tiempo el pueblo llevaba una crisis de identidad, una crisis mental. El pueblo estaba lleno de fortalezas mentales, estaban cabizbajos, pero el profeta Zacarías se levantó con poder, alzó su voz profética y pudo reventar los yugos de esclavitud, pudo reventar los yugos demoníacos a través de la profecía. Es que la profecía irrumpe donde Satanás quiso poner cercos demoníacos. La profecía irrumpe y penetra donde Satanás quiso levantar fortalezas demoníacas. Y Zacarías solamente levantó la piedra en señal profética y les dijo: lo que hoy ustedes empiezan, el Señor se compromete a que lo va a terminar juntamente con ustedes. Esos son los avivamientos proféticos que Dios trajo al pueblo de Israel, y lo hizo a través de profetas, y lo hizo con elementos claves en cada uno de ellos, para traer reformas, para traer luz y dirección profética a un pueblo que estaba perdido.
Por eso es necesario que en este tiempo se restituya y hay un avivamiento profético en las iglesias y en el pueblo de Dios para ser bendecidos y avanzar con poder y fuerza en el nombre de Cristo.